Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí y me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como Saulo, muchas veces nos hemos cansado en vano persiguiendo una imagen falsa de Dios. Ayúdanos en este encuentro con la palabra a descubrir su verdadero rostro y a reconocer en la Eucaristía el alimento cotidiano que nos une cada vez más a Jesús y nos permite interceder por las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Bien, hermanos, ya hoy lo que hemos escuchado de Jesús es la continuación del discurso del pan vivo bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Y dentro de ese discurso hay algo nuevo, ¿verdad? Pareciera que el Evangelio de todos estos días fuera lo mismo. Pero resulta que en el Evangelio hay una frase nueva que llama la atención y es el sentido entonces de la Eucaristía. En ella descubrir la voluntad de Dios. Y fíjese que ya hay algo nuevo de la voluntad de Dios, y es que todo aquel que vive no solamente va a tener vida eterna, sino, dice el Evangelio, el que me come, vivirá por mí. Entonces fíjense en ustedes, queridos hermanos, lo que implica eso. El que come vivirá por mí. Es decir, pues nos hace pensar en las acciones de Jesús, en lo que hizo Jesús, y que quien lo recibe, quien lo comulga, quien lo come, debe hacer las cosas de Jesús, hacer las cosas de Dios. Entonces, eso implica para cada uno de nosotros tener conciencia de las veces en que comulgamos y participamos de la Eucaristía, cómo estamos actuando. Miren que cuando participamos de la Eucaristía o de alguna celebración, ¿verdad?, de la iglesia, nos vamos enamorados de lo que vivimos, convencidos. Y hasta ahí no solamente debe llegar esa acción, la acción tiene que llegar, ¿verdad?, en incluso imitar al Señor, en hacer lo que hizo Jesús. Lo entendieron el mensaje, les pareció muy bien, les pareció muy bonito, vayan ahora y cúmplanlo. Vayan ahora y lo que han escuchado, lo que han recibido, imítenlo, háganlo. Porque estas cosas prácticamente nos da a entender Jesús que Él ya las hace. Ahora son ustedes los que tienen que hacerlas. Y por eso dice Jesús, el que me come vivirá por mí. Y entonces esa frase del que me come vivirá por mí es bastante interesante porque nos hace entender que Cristo está en nosotros cuando comulgamos. ¿O es que ¿qué creemos? Que el pedacito de pan que comemos se digiere, ¿verdad?, y hace su estado de descomposición. No, es el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que entra a nuestra vida. ¿Y para qué va a entrar a la vida? Sí, ya lo decíamos ayer, para cumplir la voluntad de Dios, pero entra a nuestra vida para que seamos imitadores,
para que seamos como Jesús, para que mostremos a Jesús. Cuando nosotros vivimos la Eucaristía, los sacramentos, la gente se da cuenta. Y la gente no anda reprochándonos. Y usted va a misa, y usted comulga, usted reza, y mire cómo usted se porta, mire cómo usted actúa. No, debe ser lo contrario, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario? Mire, aquella persona es de Dios, aquella señora va a misa, ora, y la gente no nota que a veces les gusta, les agrada hablar con personas así, como también Saulo. Miren a Saulo, hemos venido escuchando cómo Dios lo viene acercando, ¿no? Y miren ustedes que hoy en el Evangelio, pues en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, Saulo estaba persiguiendo una imagen falsa de Dios y estaba, entre comillas, defendiendo las cosas de Dios. Entonces, eso malo que hay en Saulo, Dios lo ve bueno. ¿Por qué lo ve bueno? Porque mire cómo actúa con una imagen falsa de mí. Ahora que yo me revelara a él, que yo me diera a conocer, que yo me mostrara a Saulo, que yo lo llamara y le hablara directamente. ¿Cuántas cosas no puede hacer Saulo? Y entonces por eso conocemos las hermosas cartas de San Pablo, a los corintios, a los romanos, a los filipenses, a los gálatas. Cartas que San Pablo comenzó a escribir para mantener firme a la comunidad cristiana. Y por eso en San Pablo veían, ¿qué ven en San Pablo? A Cristo. Y luego fíjense, bueno, San Pablo lo llamó Dios, Jesús. ¿Por qué me persigues? Entonces lo mandó a Damasco, allá lo bautizaron, y el bautismo lo hizo un imitador de Cristo. Y San Pablo comenzó de ser perseguidor a ser un seguidor de Jesús. ¿Y qué va a hacer San Pablo? ¿O qué hizo San Pablo? Va a hablar de Cristo. ¿Qué dijo San Pablo en alguna de sus cartas? Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y ese es entonces el mensaje del Evangelio de hoy, del que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá por mí. Y eso es lo que está haciendo San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, porque pues aceptó la voluntad de Dios, porque comía de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, en la fracción del pan. Queridos hermanos, que podamos llevar el mensaje de Cristo, que podamos mostrar el rostro de Cristo, que si la gente nos agarra odio, rencor, es porque hacemos bien las cosas. A San Pablo después lo odiaron y murió mártir, pero murió por la causa de Cristo. Que así seamos nosotros, que a muchos de nuestros cristianos les agrade, nuestra familia le agrade que usted vaya a misa, que le agrade que usted vaya a misa porque usted da ejemplo, porque usted es testimonio, porque usted es paciente, porque usted muestra a Cristo. Y cuando mostramos a Cristo, entonces el mundo cree y el mundo se acerca a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.